Parte 5. Las figuras de Basara y las otras dos arrastrándose por debajo de la red, fueron todas capturadas por la cámara de alguien de seguro. La que utilizaba la cámara en el área de la audiencia, era quien le había solicitado a los espíritus mantenerse vigilando en los terrenos de la Academia de Hirigasaka por figuras sospechosas, Kurumi. ¿En serio? ¿Por qué tengo que hacer algo como esto? Kurumi suspiró con impotencia. La razón por la que ella estaba haciendo esto, se debía a que María, quien estaba observando la casa, le pidió que registrara los eventos de Basara y las demás en un principio. Kurumi no tenía ninguna obligación de hacer lo que María quería, pero no la podía rechazar. Desde su disputa con María en el pasado, había agarrado una manija en ella, o sea que había sido como amarrada o conectada a ella. Cuando fue alcanzada por el bautismo de Suku, su cuerpo había experimentado un placer profundo y muy profundo, ya que fue sometido a un efecto afrodisíaco. En tan solo una sola noche, los valores que había construido hasta ese día se volcaron. Además, las cosas no terminaron en esa noche. Después que Basara y los otros se fueron para la escuela, María en secreto celebró algunas lecciones a Kurumi, en ninguna cantidad pequeña ni menos. Creo que esas sesiones de Rikura salen en el volumen 6XD. Eso es todo por culpa de... La cara de Kurumi se enrojeció ligeramente. Con Yuki y Mio, en tanto habiendo tenido besos íntimos con Basara, cuando María le preguntó, ¿quieres alcanzarlos? Por supuesto que no podía aguantar que esta vez Kurumi saliera del pueblo para ayudar a Yuki, no se debió a las órdenes de los ancianos. Si alguien le preguntara por qué le habían enviado, solo podía decir que ella se había ofrecido. Después de reunirse con Basara la última vez y volver al pueblo, Kurumi vio a Yuki llegando a ser muy feliz al regresar a su lado, y su corazón se llenó de envidia. Después de conocer a Basara, con quien no se reunía desde hace 5 años, y aprender de su sufrimiento en estos últimos 5 años, Kurumi ya no podía ocultar sus propios sentimientos. De esta manera se puso a esperar para poder volver a estar al lado de Yuki y Basara, y que los tres volvieran a los tiempos en los que jugaban alrededor juntos. Pero en este momento, Basara y Yuki, así como con Mio y María, ya habían construido un nuevo enlace. Si quería recibir a Basara y Yuki, una vez más, tenía que seguir las instrucciones de María para perseguir a Yuki y Mio, y entrar en el mundo de Basara. Es por eso, Kurumi recientemente comenzó a repasar las películas que María le presentó, y observó las diversas situaciones de Basara subyugando a Mio y Yuki. Mientras que lo ocultaba de los otros, y luego experimentó esas situaciones una a una. A pesar de que sabía que, como un héroe, estar cada vez más cerca de un demonio como María no era su caso. Sin embargo, con esto, yo puedo. En estos últimos 5 años, desde la separación con Basara, su hermana mayor se había convertido en una persona completamente diferente, causando que Kurumi se volviera solitaria, pero durante la noche, con Basara haciéndole varias cosas a Yuki, se sentía como si hubieran vuelto a sus días de infancia. A pesar de que el placer corporal tenía que venir también, siempre que pudiera llenar el agujero con ella, Kurumi estaba bien con ello. Porque las cosas que Yuki y Mio podrían hacer, no había ninguna razón por la que las llevara a no ser capaz de hacerlo tampoco. En ese momento, mientras que persistentemente estaba dentro de ese pensamiento, la expresión de Kurumi de repente se apretó. Los espíritus que vigilaban le habían enviado una advertencia, y entonces, ¿está grabando a Touhou-kun y los otros? Una pregunta educada le llegó. Volviendo a mirar, Tachibana estaba de pie junto a ella, y le preguntó de nuevo con una expresión indiferente. ¿Tienes un asunto conmigo, Enen? Estoy aquí para pedir un poco de tu ayuda. Tachibana respondió mientras miraba directamente a los ojos de Kurumi. Los espíritus solo le informaron sobre Tachibana acercándose, y no hubo menciones de cualquier poder mágico en absoluto. Lo que al menos mostraron, era que la gente en esta área no estaba bajo ningún tipo de manipulación. Pero, cuando Basara y los otros todavía estaban en la competición, Kurumi ahora estaba completamente sola. Teniendo en cuenta que ella y las personas a su alrededor se vieran sometidas a algún tipo de manipulación, Kurumi elevó su vigilancia, y manteniendo la guardia, ella dijo: «Ayuda, dices. ¿Quiere decir que es algo que se me debe solicitar a mí, Enen? Pero, esto no es solo para mí, sino que también se refiere a Touhou-kun, y Nonaka-san, su hermana mayor, Basara y One también. Este es un acuerdo, así como una trampa». Después de que Kurumi preguntó de nuevo con una ceja levantada, Tachibana dijo después de asentir: «Es por eso, para el festival deportivo». Cuando Tachibana estaba hablando a mitad de camino, su expresión de repente se congeló. Él no estaba mirando a Kurumi, sino que en lugar de eso, por detrás de ella. Simplemente, vio detrás de mí, dándose la vuelta para mirar. Kurumi también lo vio, claro. Una figura humana estaba de pie en la azotea del edificio central, con vista sobre el campo. Es decir,
Kurumi reconoció que la persona en la azotea era Do-uno, y al mismo tiempo todos los espíritus le enviaron una advertencia al unísono, haciendo que se volviera en shock. La mano derecha de Do-uno se elevó hacia el cielo y un círculo mágico se amplió desde ella. En el momento siguiente, un gran tornado apareció y comenzó a moverse en línea recta hacia el campo, donde el festival deportivo estaba todavía en curso. Con un estruendo y onda expansiva, el polvo en el campo salió volando por los aires. Este cambio de situación inesperada causó que tanto los estudiantes e invitados generales comenzaran a gritar, porque, en el momento en que Tachibana vio el tornado tomar forma, Tachibana Nao Nao dijo aturdido. Con una expresión imponente, Kurumi volvió su ropa en su traje de batalla, y saltó en el aire con su vuelo mágico de viento, volando en línea recta hacia el techo. En el momento en que Kurumi se volvió en su atuendo de batalla impregnado de magia, la gente normal no sería capaz de volver a verla, incluso si usara la magia de viento, solo parecería ser una repentina ráfaga de viento para la gente normal. Sin embargo, todas las acciones de Kurumi fueron capturadas por los ojos de Tachibana, y la razón por la que todavía estaba congelado en su lugar, se debía a que algo que no debía suceder, había sucedido. ¿Por qué? Tachibana no podía comprenderlo. Do-uno fue capaz de usar la magia, esto era algo que debería ser imposible. Debido a mi ojo demoníaco, Dono-senpai no debe. En ese momento, algo causó despertar al aturdido Tachibana. Eso, fue el sonido de las cosas de última hora. El tornado que vino del cielo, demoliendo y enviando a volar el equipo y tiendas de campaña establecidas en el campo. En los innumerables gritos que la acompañaron, Tachibana dejó escapar un gemido. A los ojos de Tachibana, el festival deportivo que era el trabajo duro de Tachibana, estaba siendo destruido delante de él en ese momento. Incluso si era un ser humano, todavía sería devastado por su ataque, el trabajo duro que todo el mundo había puesto su esfuerzo, poco a poco se estaba convirtiendo en polvo. Algo así, sin embargo, no ocurrió. En el aullido del viento, asterisco el sonido de una barra de repente sonó, e inmediatamente después, el tornado cerca de él de repente desapareció sin dejar rastro. Lo que hizo una vez más aturdido a Tachibana, vio que en el momento en que el tornado aterrizó, en el medio del campo, un joven de sexo masculino joven estaba de pie allí. Su brazo derecho estaba cubierto con una armadura, y parecía como si le había cortado con la gran espada demoníaca en su mano. Fue Toho Basara quien participaba actualmente en una de las competiciones. Toho-kun, ¿por qué? Antes de que Tachibana siquiera hubiera pensando en la razón por la que uno pudiera usar la magia, esta escena arrojó a Tachibana aún más en confusión. Pero lo que realmente le sorprendió, fue porque Basara pudiera usar habilidades. Durante la ceremonia de apertura, Tachibana había visto a Kurumi usar magia. Tachibana tenía miedo de que ella fuera un héroe que había llegado a exterminarlo. Era para asegurarse que el festival deportivo pudiera terminar con éxito. Tachibana había utilizado su ojo mágico para controlar la conciencia de Do-uno. Tachibana se había acercado a Kurumi, para pedirle que esperara hasta que el festival deportivo terminara, y a partir de ahí, Tachibana había especulado con su hermana mayor Yuki, su amigo de la infancia Basara, así como Mio quien vivía junto con ellos que eran propensos a ser héroes. En la mira de Tachibana, Yuki y Mio quienes acabaron atrapados al lado de Basara, sus caras no tenían ninguna confusión o pánico debido a la falta de familiaridad de la situación, pero lo que sorprendió a Tachibana aún más, fue la velocidad a la que se habían ocupado de la situación, así como el orden en que se hacían las cosas. El uso de magia de Do-uno fue sin ninguna advertencia. Cuando trataron con cualquier cambio repentino la situación, nadie se sorprendió aún, distinto como Tachibana fue hace un momento. Pero Mio y Yuki, así como Basara quienes participaban en una carrera, cómo fueron capaces de reaccionar ante la situación tan rápidamente. Otra cosa sobre la que Tachibana tenía dudas, fue la acción que Kurumi había tomado después que el tornado apareció. Bajo esta situación, Kurumi no ayudó primero a los civiles a su alrededor, sino que en su lugar eligió volar en línea recta hacia Do-uno. Como héroe, no había una posibilidad de que ésta pasara por alto a las personas en peligro ante ella. Pensando desde este punto de vista, probablemente sabía que Basara se desharía del tornado y así lo hizo. En otras palabras, la razón por la que Basara había reaccionado con tanta rapidez como para que Kurumi dejara de lado a los civiles a su alrededor, fue porque habían sabido de antemano que esta situación iba a pasar, y por lo tanto orquestaron esto juntos. ¿Pero por qué lo harían? Si realmente tenían la intención de exterminar a Tachibana quien estaba controlando Do-uno, ¿cómo sabían que Do-uno dejaría el control de Tachibana y usaría la magia de esa manera? Tachibana fue reflexionando sobre esto. Podría ser. Tachibana recordó algo que su madre le había dicho antes. Durante la Edad Medieval en Europa, hubo un periodo de tiempo donde las casas de brujas tuvieron lugar, según se informó, su líder eran los héroes quienes eran responsables de defender la región de Europa en ese entonces.
los héroes habían condenado a cualquiera que naciera con la sangre de los demonios o hubieran heredado su sangre como parte de la casa de brujas. Hubo algunos que habían escapado de la opresión de un solo lado y habían sobrevivido hasta estos días, y Techibana era uno de ellos. Pero en aquel entonces, cuando la casa de brujas pasó, hubo algunos héroes que también exterminaron a los que se suponía que debían estar bajo su vigilancia, ni siquiera vacilando de enmarcar a otros, si fuera necesario. Basara y los otros están haciendo algo por el estilo. Con el fin de exterminar a Techibana, deliberadamente manipularon a Uno para descargar una magia poderosa y sofocar el problema antes de que cualquier daño se hiciera, tomar el crédito de salvar a los inocentes y echarle la culpa a Techibana. Estás pensando demasiado, querido Trapex D. Debido a que Basara y los demás habían previsto que algo como esto sucedería, y así, por suerte, fueron capaces de poner fin a lo mismo. Así. Los ojos de Techibana Naonao contemplando a Toho Basara se volvieron más y más fríos. Basara ya no era un amigo a los ojos de Techibana, no era el primer amigo que había hecho después de entrar a la academia, sino que en lugar de eso ahora era un enemigo. Después de esto, como si Basara había sentido su mirada, volvió lentamente la cabeza alrededor. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.